Nos acompaña José Adán Aguerri Chamorro, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A la orden. ¿Qué cifras tiene de la cantidad de funcionarios públicos, de empleados, de empresarios, comerciantes que se sumaron a este paro nacional? Bueno, yo creo que es importante empezar señalando que estamos a 401 días desde que empezó la crisis. Y en estos 401 días hemos decidido hacer este cuarto paro nacional. Desde ese punto de vista, hay que reflejar que el balance que tenemos es un balance exitoso, porque ha sido un paro que muestra unidad, que muestra solidaridad, que muestra determinación y que, a pesar de lo que decía el reportaje que se acaba de presentar, a pesar de las amenazas que han habido por 3 días consecutivos, incluyendo el día de hoy, hubo una respuesta de negocios, de cierre de negocios que calculamos, dependiendo del departamento, entre 60 y 70%, pero lo más importante fue que aquellos negocios que fueron amenazados y tuvieron que abrir, la gente no asistió. Y entonces se dio una mezcla entre un paro de negocios con un paro de consumo en los negocios que fueron obligados a abrir. ¿Y a qué le temen? Si es que le temen algún tipo de sanción, de embestida del régimen de Daniel Ortega. ¿Han recibido algún tipo de notificación de las sanciones a las que podrían hacerse acreedores por haber participado en este movimiento? Sí, al sector empresarial, dependiendo del tamaño del empresario, en el caso de los pequeños comerciantes que tienen puestos en los mercados, se les amenazó con retirarles la licencia y no tener más ese lugar en el mercado porque son mercados públicos. En el caso de las empresas medianas y grandes, pues se les ha amenazado con multas, principalmente se les ha amenazado todo el día. Hoy se pasaron las autoridades tomando fotos sobre los diferentes negocios que estuvieron cerrados. Obviamente, esto también el día de ayer en un comunicado público empezaron a amenazar con las auditorías que pueden venir hacia estos negocios. Así es que estas son las diferentes herramientas, acciones que usa el gobierno. Sin embargo, como dijimos, hemos expresado en estos días, el gobierno lo que se debería de abocar no es a amenazar, sino a buscar realmente una salida que nos retire el problema, que nos quite esta crisis, que le devuelva certidumbre, que le devuelva confianza a la sociedad que hoy no la tiene. Ahí está la sociedad civil, están los estudiantes, están los opositores, incluso la iglesia que ha participado en estas negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno de Daniel Ortega. Pero yo le quiero preguntar a usted, como empresario y como presidente de los empresarios, ¿cuál es la visión de la vida económica frente a esta crisis? Porque ya lleva más de un año. ¿Cómo toman que Ortega diga que quiere solucionar la crisis, pone una agenda, pone una fecha para concluir con esta crisis, la liberación de los presos políticos incluso, pero a la vez también los amenaza a ustedes? Tenemos desde el 27 de febrero que estuvimos sentados prácticamente hasta esta semana con el gobierno negociando. Llegamos inclusive a firmar 2 acuerdos. Uno de ellos, y que es una de las razones por las cuales se dio este paro, es porque estamos demandando que se cumpla la liberación de todos los presos y, por supuesto, la seguridad, después de que la semana pasada uno de ellos fue asesinado en la cárcel. Y estamos, por el otro lado, demandando el segundo acuerdo que se firmó y no ha sido cumplido, que es el de la restitución de los derechos. Obviamente, como empresa, si vos tenés una sociedad que hoy tiene una crisis sociopolítica, en la raíz de la crisis, al ser sociopolítica, es lo que necesitas resolver. Si no resolves la crisis, el tema económico no se resuelve por sí mismo. Y esa es la situación en donde tenés un país hoy que ha caído casi 4 puntos el año pasado y los estimados de este año es que van a caer otros 5 puntos la economía. Entonces, el punto aquí es que tenemos que resolver la crisis sociopolítica para darle respuesta también a la crisis económica. ¿Cuánto más puede soportar el empresariado nicaragüense frente a esta crisis que parece que los está asfixiando? Estamos realmente viviendo una situación en donde lo que habíamos logrado crecer en los últimos 7 años se está yendo ya en algunos sectores, es decir, ya hay sectores nuestros
que lo que crecieron ya no lo perdieron completamente. Hay otros sectores que son los externos, los que están vinculados al mercado externo, los exportadores, la zona franca, que todavía resisten. Sin embargo, si la situación sociopolítica no alcanza un acuerdo, entonces no vamos a poder tampoco resistir en estos sectores. Estamos hablando de que ya se han perdido miles de empresas, cientos de miles de empleos formales y no hay salida mientras no exista una respuesta a esta situación que ha sido planteada durante 3 meses en la negociación y que el gobierno solo queda en papel, queda en retórica, pero no cumple. La liberación de los presos políticos en su totalidad es uno de los puntos del pliego petitorio de la Alianza Cívica para mantenerse en la negociación, en el diálogo con el presidente Ortega. ¿Cuál sería una señal clave para ustedes para seguir en esta negociación y no seguir dándole oxígeno sin que les cumpla nada de lo que les promete a esta Alianza Cívica? Lo que hemos planteado ya como condición para volver a la mesa es que tienen que salir los presos que todavía están en la cárcel en base a un listado que entregamos el 30 de marzo. En ese listado todavía tenemos nosotros 189 personas que están detenidas y que deben de salir para que nosotros podamos volvernos a sentar. Hay una fecha que se ha prometido, que es el próximo 18 de junio, para que todos ellos salgan no solo excarcelados, es decir, casa por cárcel, sino que también salgan ya con sus derechos restituidos, con liberación plena. Nosotros estamos expresando en la posición pública que estamos dispuestos a volver antes del 18 de junio, siempre y cuando todos estos presos que están detenidos salgan. En ese sentido, tendremos que esperar cuál es la respuesta del gobierno. Si no, ¿cuál es el plan B? La zona roja. Estamos de todas maneras con una fecha ya establecida, repito, que es el 18 de junio. Esa fecha ya es una promesa internacional, es una promesa nacional, es una promesa que todos los días en comunicados que saque el gobierno está expresando que la va a cumplir. Pues si eso es así y el 18 de junio efectivamente la cumple, pues nosotros ya podemos el 19 de junio retomar la negociación. Le agradezco a José Adán Aguirre Chamorro, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, por estar con nosotros aquí en la tarde. A la orden. Hasta luego. Vamos a una